vamos a conversar un poco sobre la parte de gestión de riesgos que nos trae pues distintas normas, pero una base desde hace ya algunos tiempos, de algunos años, pues la ISO 31000, ¿no es cierto? Yo desde siempre, la forma de acometer los distintos procesos, la forma de mejorar también esos procesos, es básicamente entender un poco de qué estamos hablando, ¿vale? Más allá de la definición que podemos ir determinando, que vamos a ir viendo en un ratito más, es importante pues conocer que efectivamente el conjunto de actividades que confluyen en un proceso, pues están sujetos a una serie de condiciones que puede ser que no se consigan, ¿vale? Puede ser que algo suceda, que puede ser que no consigamos llevar a cabo la actuación definida, ¿vale? Dentro de todo este conjunto de sistemas, los procesos interaccionan entre sí, la información interacciona entre sí, pues hay como dos grandes propiedades, ¿no? Que es la entropía y la entalpía. Siendo la primera, pues el grado de desorden en un sistema, es decir, pues nosotros estamos ahí, empezamos y al principio pues está todo caótico, hasta que luego a través de energía pues se va ordenando las distintas acciones que es el sistema de gestión para el riesgo, ¿no? En este caso, cuando empezamos, pues estamos sujetos a muchos riesgos. Cuando uno tiene la sensación de que hay un descontrol, cuando hay un descontrol es porque precisamente hay riesgos que se están materializando y no hay controles o no hay forma de gestionar que toda la información o todos los procesos o todas las actividades pues fluyan de una manera adecuada. Entonces, a través de una serie de energía, pues nosotros somos capaces de ordenar ese sistema y somos capaces de mitigar esas amenazas o esos riesgos a los cuales nos vamos viendo expuestos dentro de la organización. Y al final, la relación entre entropía, que es el grado de desorden, y la energía que yo tengo que establecer, pues voy a poder establecer estrategia para la toma de decisiones. Evidentemente, cuanto más eficiente sea la energía sea más continua, seamos capaces de tomar buenas decisiones, pues efectivamente vamos a tener el nivel de entropía o el nivel de desorden o el nivel de exposición al riesgo pues más reducido en nuestro sistema, que en este caso pues sería una organización, una empresa o quien sea, ¿vale? Partiendo un poco de la definición de riesgo, de dónde venimos, y hay un poco una reflexión sociológica, es básicamente de dónde empezamos a hacer esta gestión de riesgo, ¿no? No es que ahora de repente surge una norma, le ponemos ISO 31000 y ya todo el mundo tiene que gestionar riesgos. Esto lleva mucho tiempo, ¿no? Sobre todo desde la época de la revolución industrial o la sociedad industrial o la modernidad y después la posmodernidad, pues surge una sociedad industrial, en este caso, que está sometida a una serie de confluencias, ¿no? En esta dinámica, pues surgen, evidentemente, pues cosas que nos impiden o que, volviendo a ese tema de la entropía, pues tenemos que ser cada vez más productivos, cada vez buscamos nuevos métodos de producción, de crecimiento y a partir de ahí, pues, o de servicio, ¿no? También, o estos procesos cada vez queremos que sean más eficientes a través de distintas metodologías, de tecnología, de organización, etcétera, pues nosotros somos capaces de ir siendo cada vez más eficientes en esa sociedad industrial que surge a partir del siglo XIX, ¿vale? Luego, a principios del siglo XX, pues está ya la parte, como digo, más de la posmodernidad, donde pues se establece una serie de actividades, sobre todo a principios del siglo XX, sobre todo cuando empiezan a desarrollarse la producción en cadena, pues somos capaces de establecer puntos críticos o nodos críticos para empezar a establecer medidas de control. Algo tan sencillo como un casco, una barandilla o una señal luminosa, ¿no? Pues ese tipo de cosas empiezan a surgir a principios del siglo XX y tiene una gran proyección, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50-60, pues tiene una gran aceleración por temas geopolíticos ligados a pues, lo que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Entre la Unión Soviética y
lado occidental, como podríamos decir, pues a partir de ahí una serie de características, pues ponen el énfasis en lo que sería la gestión de riesgos, ¿vale? Por ejemplo, el programa Apolo es una figura típica donde surgieron muchísimas metodologías, donde surgieron muchos puntos críticos a gestionar para la mitigación de la exposición a los riesgos, ¿no? Que es básicamente, pues, poder ir poco a poco estableciendo un modelo de gestión, pues, que no suceda el fallo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no solo el programa Apolo, hay muchísimos casos en los cuales pues, se fueron investigando, también muchos casos en los cuales se hacen análisis una vez que ha sucedido el hecho y a partir de ahí pues se empieza a gestionar. Es a partir, más o menos en los años 70, a partir de esas grandes crisis o grandes catástrofes, ahí empiezan los años 70, recordemos, yo soy muy joven, ¿no? Pero evidentemente estudiando la historia, pues se puede ver que efectivamente empieza a surgir conceptos como pues el ecologismo, la gente empieza ya a hablar de cambio climático, de calentamiento global, etcétera, ¿no? Y hay un hecho crítico que es a partir del desastre de Chernóbil, en el cual pues empiezan a cambiar un poco la figura y esa sociedad industrial empieza pues ya a plantearse, incluso surgen términos como es la sociedad de riesgo, ¿no? Y esa sociedad de riesgo pues ya especifica, empezamos a ver que no basta con quedarnos a salvo en casa, sino que puede llegar algún acontecimiento y afectarnos directamente en nuestras vidas personales o empresariales, ¿no? De hecho, en el año 2020 nosotros lo vivimos en nuestras carnes, que efectivamente el hecho de la pandemia COVID-19 pues nos hizo acelerar más aún el tema de la sociedad de riesgo. En la guerra de Rusia con Ucrania, pues también, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que sucede tan lejos me está afectando a mí en niveles de inflación, de consumo energético, alimentación, etcétera, ¿no? Pues efectivamente vamos pasando de una sociedad industrial a una sociedad de riesgo y yo creo que es bueno comentarlo acá. Esto pues es un término acuñado por el sociólogo alemán Ulrich Beck y que, bueno, que animó a todos a que le echéis un ojo porque ese libro es una maravilla. Pero entonces, de todo esto, ¿qué se conoce por riesgo? Pues lo que conocemos por riesgo, hay distintas definiciones, ¿no? A mí, una de las que eh, más creo que podemos determinarlo, pues se define como la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias. Pero también podemos definirlo como la probabilidad y la consecuencia que puede potencialmente generar la ocurrencia de un evento que tiene la capacidad de producir una pérdida. O sea, siempre algo que es un evento, algo que evidentemente me gestiona una pérdida, un impacto negativo normalmente, pues y que efectivamente sucede en una base de probabilidad, una fase de frecuencia, ¿vale? Hay otros, ¿no? Pues la incertidumbre sobre la ocurrencia, la posibilidad del peligro se materializa sobre un sujeto causando un daño, etcétera. En terminología de seguro, pues un riesgo puede ser un sujeto expuesto a una contingencia objeto de un seguro, etcétera, ¿no? Hay distintas terminologías, pero básicamente es eso, la combinación de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias, ¿vale? Consecuencias negativas. ¿Y qué empezamos a esta terminología de gestión del riesgo? Pues son el conjunto de actividades que están coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo e incluye, por lo más general, una evaluación, el tratamiento, la aceptación y la comunicación de los riesgos. Efectivamente, aquí ya empezamos a ver pues, conceptos que la norma ISO 31001, pero también la, la distintas metodologías para la gestión de riesgo, pues tienen especificación en una clave general, ¿no? Entonces, la propia evaluación, ¿qué significa evaluación? Pues identificación, identificar cuáles son la probabilidad, la severidad, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento que le estamos dando y le vamos a dar en el futuro a a toda esa dinámica que se está gestionando? Entender cuál es la aceptación de nivel de riesgo que podemos soportar como organización. Es decir, si a mí me aprieta un poquito el zapato, bueno, puedo caminar 10 kilómetros, pero si me aprieta mucho, eso me lo tengo que sacar, ¿no? Algo así, ¿no? Y después la comunicación de los riesgos. La comunicación es crítico porque si no comunicamos las amenazas, los peligros y los riesgos a los que nos vemos expuestos y estamos continuamente con esa mirada, más allá de ser un psicótico
con un cucurucho de papel en la cabeza. Me refiero que tendremos que tener siempre una perspectiva de la amenaza a la que nos vemos sujetos, ¿vale? Los grandes hechos en seguridad de la información que vemos o las grandes vulnerabilidades de seguridad de la información que se explotan suelen ser los riesgos sociales. ¿Por qué? Porque efectivamente yo te envío un correo electrónico, oye, pásame la contraseña, soy personita de tal y te voy a hacer una auditoría, me ha contratado no sé quién, tal, y te consigo unas contraseñas y ahí ya a partir de ahí te llega un correo electrónico, oye, de un premio, de un curso, de no sé qué, y es bastante más fácil que se gestione por ahí. Una de las consecuencias es de la descomunicación o de la no comunicación de los riesgos, ¿no? Que todo el mundo esté presente y conozca, ¿no? Que al inicio la acogida de la persona, eso influye mucho en el tema del liderazgo, pues que sepa, que esté perfectamente conociendo cuáles son los distintos riesgos, que colabore con la identificación y gestión de esos riesgos y que efectivamente promueva pues la mitigación o la no ocurrencia de los mismos, ¿vale? La gestión de los riesgos es una parte esencial de la estrategia. A mí no me cabe mucho en la cabeza que la alta dirección no participe de manera muy activa en la propia gestión del riesgo. No tiene por qué participar en una mesa redonda diciendo, pues mira, para mí este riesgo o esta amenaza es un 5. No, pero por lo menos que haga un análisis global, que tome decisiones de una manera muy global para poder determinar los rumbos y el éxito de la propia organización, ¿no? La gestión de riesgo eficaz pues, se centra precisamente en la identificación y tratamiento de los distintos riesgos para poder ir añadiendo de una manera sostenible la consecución de los objetivos. Para mí también una definición de riesgo pues, es aquella cosa que me impide conseguir mis objetivos o las metas que yo me he marcado dentro de un camino que puede ser pues, una organización estratégica de una compañía, de una empresa. Entonces, la evaluación del riesgo más este control, pues podemos establecer como que sería la propia gestión del riesgo, ¿vale? ¿Esta gestión del riesgo habitualmente va dentro de una gerencia de riesgos o es una categoría, un conjunto de personas con la responsabilidad o compromiso de poder liderar el proceso? ¿Vale? En este caso, pues puede ser una gerencia de riesgos o un comité de riesgos, etcétera, ¿no? Los cuales establecen dinámicas, y es muy importante esto como buena práctica dentro de la organización, establecer estos como 4 principios, ¿vale? Que es darle un significado a las cosas, nombrar las cosas por su nombre, es decir, que todo el mundo hablamos el mismo idioma. En una misma empresa es muy difícil que todo el mundo entienda una misma cosa. Si nosotros estamos en una reunión con 7 personas, posiblemente haya términos que haya personas que no entiendan o tengan una percepción distinta. Entonces eso, lo ideal es homogeneizarlo, ¿vale? Y esa homogenización u homologación de términos, pues es muy crítico en esta parte de gestión de riesgo, que consideramos amenaza, que consideramos un riesgo probable, que consideramos qué es la severidad, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas es muy importante establecerlo en un vocabulario, en un glosario de términos, ¿no? El proceso de la gestión de riesgos, ¿vale? Ese proceso de gestión de riesgos, ¿cuál es la secuencia de actividades de manera ordenada y concatenada en la cual vamos a trabajar pues para tener pues nuestro modelo, ¿no? La estructura organizativa, eso es crítico. Tenemos que saber exactamente, junto con nuestro mapa de procesos, nuestra estructura organizativa y los objetivos de la gerencia de riesgo. ¿Qué queremos conseguir? ¿Cuáles son las competencias de esta gerencia de riesgo y de qué actividades se va a encargar, ¿vale? No es que lo haga toda la gerencia de riesgo, esa persona, digo gerencia, pero o comité o responsables de riesgo, no que quiere decir que esta persona lo hace todo, sino que qué grado de implicación va a tener una implicación más de mentoreo, de facilitador, de auditor, de inspector, de un señor con un palo y te va dando la espalda. ¿Qué tipo de objetivos queremos tener como está dentro de esta gerencia, ¿vale? Para ello, efectivamente, vamos a tener esta composición de esta administración del riesgo, ¿vale? Que es la parte central desde que se identifica, se mide, se controla y se supervisa los distintos riesgos. La parte más, digamos, operativa de esta administración de riesgo, que es necesario pues tenerlo como base de información pues para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el alcance de la administración del riesgo? Del modelo, que en muchos casos
hay veces que lo establezco como sinónimo, aunque no es necesariamente así, pero efectivamente, ¿cuál es la propia relación o el alcance? Pues aquí vamos a establecer un poco todo. Tengan en cuenta que la ISO 31000 riesgos en general. La 45 pues ya para seguridad y salud ocupacional, la 14 pues más para la evaluación de aspectos ambientales, la 27001 pues seguridad, la seguridad de la información, en fin, hay una serie de riesgos. Aquí, pues, un modelo que tenemos que establecer. ¿Cuál va a ser nuestro alcance? ¿Tiene que ser uno único? ¿Puedo tener distintos tipos? Pues sí, pero tengo todo que estar dentro de más o menos de este mismo proceso de administración del riesgo, ¿vale? Entonces pueden ser los riesgos del entorno, de los cuales participa pues la dirección, el área de planificación, el área jurídica. En cuanto a los riesgos estratégicos, que también tiene que participar la dirección, la planificación, financiero, los riesgos operacionales, que es normalmente pues, el que más personas participan o es más común ver trabajo en esta línea, como en la cadena de valor, ¿no? De la, de la gestión de procesos de una organización, y tendríamos pues los riesgos de la naturaleza, participa mucho producción, los riesgos tecnológicos, producción, mantenimiento, el área de TI, riesgos de transporte, pues también logística entra aquí muy importante, riesgos de responsabilidad, pues si tenemos un tema eh, de compromiso adquirido, cumplimiento legal, etcétera, y pues entraría un poco más la parte de compliance. Temas antisoborno también podría entrar ahí. Riesgos personales, pues seguridad, salud ocupacional, la parte de recursos humanos, etcétera. Pero luego tendríamos riesgos políticos y antisociales que también nos afectan, y los riesgos financieros y comerciales, pues que también lo tendríamos que tener en cuenta, sobre todo en el sector bancario, que además tiene una serie de estructuras, tienen que dar fe a ciertas entidades gubernamentales normalmente, pues para que den cumplimiento y que el sistema financiero pues sea estable dentro de una organización, pero puede ser también de otras tipologías, ¿vale? Entonces, ¿qué estándares podemos establecer? Pues hay distintas metodologías, está COSO, hay modelos de gestión de riesgo australiano, Basilea, MEF, la ISO 31000, ¿no? Para la ISO 31000, básicamente establece pues una serie de condiciones, ¿vale? El proceso que establece la ISO 31000, así en este esquemita que tienen aquí ustedes a la derecha, bueno, hay una parte de compromiso de la dirección, diseño del modelo de gestión de riesgos, que es un poco lo que comentábamos anteriormente, se implementa, hace su seguimiento y mejoramiento continuo. Vamos, para mí, yo veo esto, no tengo ni idea, digo, me queda igual. Luego aquí a la derecha, pues ya tenemos un proceso de esta gestión, ¿vale? Un poquito más allá, que dice, oye, pues tenemos que establecer el contexto, vamos a ver luego qué significa eso. Luego ya entró esta parte grande de evaluación, que es identificación, análisis y evaluación de riesgo. Luego la parte de tratamiento del riesgo, y efectivamente hay una parte de comunicación y consulta y una monitoreo y revisión o parte de la mejora continua. Al final, también tenemos que tener en cuenta que hay una parte del ciclo PDCA, que es estándar, no lo comentaba anteriormente, pero efectivamente todas las normas, todos los procesos, pues parten de lo que sería el ciclo PDCA, ¿no? No vamos a descubrir nada, ya pues Deming lo puso de moda en los años 50-60, así que es algo que también vamos a seguir manteniendo en este tema, ¿vale? Aquí tendríamos los principios de gestión del riesgo, el marco de trabajo de gestión de riesgo y los procesos. Voy a partir ya eh, un poco más a la parte más estructural. Aquí, bueno, un poco los principios, que un poco habíamos visto que lo propone la propia norma, pero bueno, eh, quiero pasar a la parte un poquito más práctica, más de buena práctica, para no ser una lectura de la norma ni nada así, sino algo que pueda servir para la organización. Yo muchas veces parto de una estructura. Muchas veces para comunicarlo, para que todo el mundo entendamos, para que ese vocabulario, porque no tiene que ser un diccionario, puede ser algo que todo el mundo entendamos, una parte que se llama de entrenamiento. Es como poner en la misma onda a todas las personas. Si alguno toca en un grupo, pues cuando te pones a tocar y al principio pues como que no entiende, pero ya empiezas a habituarte a tocar con otra persona, pues ese periodo inicial que empezamos a tocar canciones que conocemos todos, y poco a poco pues vamos viendo y vamos empezando a sentirnos cómodos. Pues en este caso igual. Es empezar a construir un modelo en el cual tenemos cuál es nuestra organización, cuáles son nuestras líneas de negocio, cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Yo siempre
si hacemos riesgo un poquito más genérico, siempre establecer la parte de la gestión de riesgos estratégicos, la identificación de los riesgos, peligros, amenazas, llamémoslo como queramos, que están sometidos a una serie de causas, es decir, los riesgos se producen por algo y los riesgos producen una serie de consecuencias. Los eventos pues producen las causas que evidencian los riesgos. Tenemos una serie de controles que pueden estar asociados o bien a las causas o bien a las consecuencias, causas, eventos, y después pues tendríamos que tener estrategias o planes de acción pues para que efectivamente podamos establecer la actividad. Una vez que tenemos desglosado pues todo nuestra estructura de modelo, ¿vale? Pues empezamos ya, es la primera parte del análisis de mi contexto. Yo ya sé más o menos por dónde voy a ir y voy a empezar a establecer pues mi organización, mis procesos, mis actividades críticas, mis líneas de negocio, etcétera, ¿vale? Podremos establecer aquí objetivos estratégicos y asociados pues, a los procesos críticos de mi organización, ¿vale? Después, a la hora de establecer ese ciclo de vida que anteriormente habíamos dicho, que empezamos con análisis del contexto, pues puede ser la parte de comprensión del negocio, análisis del contexto, que es lo que hemos comentado un poquito de todo el mundo tenemos que conocernos, identificar cuáles son nuestras competencias, nuestras capacidades y a partir de ahí pues ya tendríamos bien dónde nos vamos a mover. En muchos casos pues se establecen o se asocian los activos que voy a necesitar o los proveedores o los cumplimientos legales, requisitos, es en un marco un poquito más amplio, ¿no? Si tengo alguna imposición, si tengo algún tema que viene dado, muchas veces se hace un benchmarking y se copian cosas, más que copiar, se aprende de otras experiencias anteriores, etcétera, ¿no? Y luego pasaríamos a la parte de identificación de los riesgos, ¿vale? En esta identificación, pues es importante haber tenido un marco de trabajo, cómo vamos a identificar, oye, le vamos a dar un nombre, va a estar clasificado, hay tipologías, yo le voy a poner el nombre que me dé la gana, o ya vamos a partir de una especie de base de datos de peligros, amenazas o riesgos, o son grandes categorías o categorías más pequeñas para que cuando yo lo llame riesgo XX, pues esté referenciando a eso. Lo digo para luego, es muy sencillo y siempre hay que tener una mirada de que esto es para tomar decisiones. El fin no es tener tu gestión del riesgo. El fin es, pues, evidentemente, conseguir tu objetivo que ha estado marcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, para la toma de decisiones, para hacer comparativa, para hacer un análisis business intelligence, si quieren llamarlo, pues necesitamos hacer ese más de datos a futuro. Muchos de los casos eso no se tiene muy en cuenta al principio y ya cuando estás al final dice, es que se pierde información porque cada uno lo llama de una manera, es difícil hacer una trazabilidad del riesgo en la secuencia futura, de año tras año, o cuando hay eventos no soy muy bien capaz de cuál es la relación, etcétera. Entonces es importante que en esa identificación pues tengamos esa información clara. Luego en este análisis, pues tenemos que empezar a ver cuáles son las causas, las consecuencias que produce pues que un evento se ponga de manifiesto, ¿no? De manera que, pues por ejemplo, pues si yo tengo una merma de material en el almacén, pues el riesgo es merma de material en el almacén. ¿Cuál es la causa? Pues la causa puede ser robo, puede ser que se pierden, puede ser que se degradan, puede ser que caduca. Entonces las causas son infinitas. Hay muchas veces que partimos en riesgo, las causas a tomar por culo no se gestionan, pero efectivamente es muy necesario porque un riesgo puede estar motivado por distintas cosas. Y cuando vamos a interferir en los controles, es mejor hacerlo a las causas que no a algo etéreo, que es un riesgo así, pues caído en altura. Pues caído en altura porque se puede dar ese proceso, ¿no? O ese evento. Luego pues estaría la evaluación del riesgo y ahí tendremos que empezar a pensar pues cuál es la información que queremos gestionar, ¿no? Es decir, en base a la probabilidad, en base a la severidad, pero esa probabilidad, ¿de dónde la vamos a sacar? La vamos a sacar, pues por ejemplo, del número de personas que participan, eh, si es muy frecuente o poco frecuente el proceso donde se puede manifestar este riesgo, etcétera, ¿no? Y se establece una serie de condiciones para la probabilidad. Y luego la severidad, pues podemos decir, oye, pues tiene una severidad con respecto al medio ambiente, con respecto a las personas, con respecto a los requisitos legales, financiero, económico, y en base a eso
promedio o el mayor de todos esos, pues es el que le da el carácter de severidad al riesgo, ¿vale? Una de las formas de calcularlo, pues sería 3 parámetros para la probabilidad, 3 parámetros o 4 o 5 para la severidad, y el mayor de todos ellos, pues es el que condiciona la probabilidad de severidad final. Y luego, pues una gestión de matriz de doble entrada para establecer cuál sería la información, ¿vale? Pero bueno, básicamente luego lo voy a detallar un poquito más. Luego tendríamos que establecer cuáles los controles que ya estamos implementando o controles que son sencillos de implementar. Este análisis de controles, pues ver efectivamente el diseño, si están bien diseñados, si se están llevando a cabo, la tipología del control, pues también nos va a decir mucho, y después si se están haciendo o no. Yo muchas veces veo, los controles son estupendísimos, pero luego no se aplican. Pues entonces dices, no, no se aplica, pero me degrada en un 30% el riesgo, ¿no? Si no se aplica no degrada nada, tener un documento ahí en un almacén no me sirve de nada, o en un disco duro, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que muchas veces las matemáticas que se aplican para el modelo de gestión de riesgos mm, no tiene mucha lógica, ¿vale? Entonces hay que plantearlo siempre desde un punto de vista crítico. Luego se haría pues la evaluación del riesgo residual, que no es más que, oye, esto es mi riesgo inherente, pero como tengo estos controles, realmente cómo estoy, ¿no? Que sería el riesgo residual, en muchos casos se llama como el riesgo actual, ¿no? O riesgo residual actual, el término es variable. Luego establecemos qué es lo que vamos a hacer. Oye, pues este riesgo lo voy a desechar, lo voy a transferir, lo voy a mitigar, y para mitigarlo, pues tengo que hacer cosas. Y esas cosas pueden desempeñar o pueden derivar finalmente, que de hecho es lo que debería hacer, en distintos cambios estructurales de procesos o la implementación de nuevos controles, ¿vale? O la mejora de controles que ya teníamos establecidos, ¿no? Si hay un control que no se ajusta bien o se hace una vez al mes, a lo mejor tendríamos que cambiarlo para que fuese semanal o que fuese continuo, etcétera, ¿no? Entonces ahí se establecen nuevos controles que tendríamos que llevar a cabo dentro de la organización, y después pues la auditoría y seguimiento. Creo que me he extendido un poquito en el diseño del ciclo de vida, pero básicamente aquí lo tenemos un poquito más desplegado, ¿vale? Tema de la comprensión del negocio, como decía, la misión, visión, los valores, los mapas de proceso, todo esto un poco que lo he ido comentando anteriormente, pero me interesa que lo tengáis. La identificación del riesgo, pues cuáles son los objetivos, las causas, el objeto, un poco la estructura, si se dan cuenta, un poco la estructura que habíamos pintado anteriormente. El análisis de riesgos, pues esta probabilidad, el impacto. Luego el riesgo puede identificar efectivamente si en esta matriz de doble entrada, pues la propia gestión. Aquí en el cálculo riesgo inherente, una de las cosas que quería decir, que en muchos casos ponemos en el mismo nivel del cálculo, porque esto se pasa a una evaluación cuantitativa, la probabilidad y la severidad. En muchos casos, la severidad se tiene una proyección exponencial, y la probabilidad se pone como lineal, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, y la otra pues 1, 4, 8, 16, ¿no? Algo así. Se podría hacer como que la severidad es importante. Dice, no, es que esto puede pasar una vez cada 2 años, pero es la muerte. Pues entonces es súper crítico, ¿no? ¿no? lo puedes poner al mismo nivel que un tema. Si nunca se hace, en muchas ocasiones, o si no pasa nunca, porque, por ejemplo, yo si estoy en un sitio donde no hay terremotos o temblores, pues para qué voy a poner esa amenaza o ese riesgo si no sucede. Si sucede cada 5 años, cada 20 años, pues a lo mejor sí me interesa ponerlo. Pero si nunca ha pasado en el registro histórico los últimos 300 años, pues para qué lo voy a poner, ¿no? Hay veces que dicen, no, es que eh, yo lo pongo, pero sin, ¿para qué? Estamos perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Luego la identificación y valoración de los controles, como decía, es muy importante establecer esta gestión. En muchos casos, uno establece pues el control, dice, no, pues el control si está automatizado, si está digitalizado, si se hace de manera continua, la periodicidad en la que se realiza, etcétera. Pero en muchos casos hay distintas operaciones que es un juicio experto el que valora si el control es eficaz o no. Porque en muchos casos, aparentemente, el control es malo. Dice, oye, pero esta forma de detectar si hay una fuga de gas echándole un poquito de jabón a ver si salen burbujitas, ¿esto qué es, no? Pues a lo mejor esa es el método más eficaz,
de llevar a cabo eso. Entonces es el juicio experto, en muchos casos, que dirime en el caso de verificar o establecer si el control es muy eficaz o no. Es verdad que si está todo muy bajo, el juicio experto no va a decir, porque sí, si no se hace, el juicio experto evidentemente es más bien para el tema del diseño, ¿no? No para la propia ejecución. Luego tendríamos el riesgo residual actual, como decía, y las estrategias de riesgo es importante llevarla a cabo. ¿Por qué es importante establecer qué es lo que se va a quedar en este primer ciclo de este plan de mejoras? Pues porque efectivamente en el siguiente ciclo, estas cosas que yo hice en el ciclo anterior se me deberían de haber quedado y deberían de haber disminuido el riesgo, porque yo estoy metiendo, recordemos, energía en el sistema. Y si esa energía no está haciendo que disminuya la entropía, pues efectivamente estamos haciendo algo mal, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, que lo que quede de esta evaluación de riesgo tiene que ser cosas sustanciales, que luego podamos, en materiales, que si queremos decirlo, para que luego podamos evaluarlos en una siguiente etapa. ¿Vale? Y la parte de seguimiento de auditoría, pues efectivamente una tercera persona, porque nosotros dentro de nuestro propio proceso, si estamos haciendo esta actividad, pues hay veces que entra otra persona de control interno o de auditoría, o lo contratamos a personal externo, que vienen a hacer una auditoría y seguimiento, pues para verificar que realmente lo que se está poniendo, lo que se está haciendo, sobre todo en la continuidad, pues tiene una realidad de ser, ¿vale? Seguimiento de auditoría, pues sobre todo revisa si hay eventos o si hay sucesos o hay cosas que, oye, pero si yo tengo riesgo nulo y no estoy consiguiendo mi objetivo, pues algo está pasando, ¿no? Esa es una interpretación sencilla, decir, pues algo está pasando, o no lo estoy contemplando, o no lo estoy gestionando de manera adecuada, ¿vale? Por eso es importante también tener la gestión de los eventos de riesgo dentro del propio proceso, ¿vale? Estos eventos de riesgos para mí es crítico dentro de un sistema de gestión de riesgo, tener muy en cuenta los riesgos. Y los riesgos, los eventos de riesgo, o sea, un suceso, incidente, llamémoslo, accidentes, salida no conforme, lo que queráis, pero estos riesgos o estos eventos que van sucediendo deberían de estar en un análisis o una investigación asociados a esos peligros o riesgos que hemos identificado en nuestro modelo, para luego establecer si esa dinámica de frecuencia o probabilidad que nosotros habíamos pensado porque sí o habíamos calculado en base a una serie de parámetros, pues efectivamente se da. Muchas veces en esos parámetros tenemos estadísticas del sector. Por ejemplo, si yo soy una minera, pues quiero ver los accidentes que suceden de tipología, me descargo de distintos países o del sector donde yo estoy o del país, me descargo las estadísticas y a partir de ahí pongo un rango, ¿no? Pero a partir de ahí son estadísticas externas, a partir de ahí yo tengo mis datos, mi histórico hacia atrás, que me deben de impactar inequívocamente en mi gestión del riesgo, en mis distintas evaluaciones. Entonces, un evento suficientemente importante puede ser que yo ese ciclo que hemos visto antes lo reinicie y pueda decir, oye, pues a lo mejor es que no está de forma correcta, a lo mejor no identifiqué bien el peligro o el riesgo, a lo mejor es que no hice el análisis correcto y a partir de ahí pues se hace una nueva gestión. Sé que puede ser un poco, por eso hay que decidir bien qué eventos gatillan esas investigaciones o qué acciones podemos llegar a establecer, ¿vale? Otro de los puntos muy críticos es poner a prueba el modelo, es decir, hacer cálculos estadísticos, hacer una prueba, lo que se puede hacer como un simulacro, pues eso sería importante tenerlo a prueba para ver si efectivamente si yo tengo el riesgo de que se pueda ir la luz y yo tengo una serie de servidores, si tengo un sistema interrumpido de alimentación, pues que efectivamente está funcionando. Si yo tengo copias de seguridad, pues que efectivamente está funcionando. Si tengo, hombre, si yo tengo un arnés, pues a lo mejor no voy a tirar a una persona por la barandilla, pero pues un monigote que simule el peso, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas lo podríamos ir poniendo a prueba, ¿vale? Después serían los distintos beneficios, pues fomentar la gestión proactiva de riesgo, etcétera, ¿no? Este tema que habíamos comentado un poquito de que todo el mundo debe haber una cultura de gestión de riesgo, esta sociedad del riesgo que poco a poco se va comunicando, pues efectivamente se vaya estableciendo dentro de toda la organización y fomenta esa primera parte de una manera muy preventiva y proactiva para que no sucedan condiciones indeseables dentro de mi sistema de
de organización, ¿no? Bueno, hay una reflexión de José Antonio Marina, pues que reconocer el error y aprovecharlo es un alarde de que roza la genialidad, pero lo cierto es que cometer un error y no corregirlo es un error mayor, ¿no? Un poco la reflexión ahí deriva un poco más cosas, pero efectivamente viene a decir que intentemos aprender de lo que estemos haciendo, de los sucesos y siempre mirar una mirada crítica pues para resolver, ¿no? Un poco las distintas actividades de buena práctica que quería traeros en el día de hoy en la temática, ¿vale?